Bueno, buenas noches a todos. Gracias a nuestros participantes que tenemos en nuestras plataformas digitales de Zoom y de Facebook Live. Pedimos disculpas por estos minutos de demora. Damos inicio a nuestro primer webinar especial propuesto por el Colegio de Médicos. Venimos con una secuencia ya de 10 webinares anteriores. Hoy, a esta altura de la pandemia en nuestro país y en Catamarca en particular, hemos querido generar un espacio como colegio profesional para escuchar la otra mirada, dirigida no tan solo a la comunidad médica en particular, sino también a la comunidad médica en general. Estamos convencidos como colegio profesional de médicos tan involucrados en esta realidad epidemiológica que nos toca, que tenemos que transmitir la mayor información con la mayor pluralidad posible. Y en ese sentido, hemos conocido en este tiempo a una persona que nos parece demasiado propicio tenerla hoy entre nosotros a través de esta actividad virtual y además hacerlo en forma exclusiva. Presentamos hoy al profesor doctor Mario Borini. Él nos acompaña desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es médico, especialista en clínica médica, especialista en metodología de la investigación, diplomado en salud pública, epidemiólogo, sanitarista y fue titular de la Cátedra de Salud Pública de la UBA entre el año 2003 y 2008. Actualmente hemos podido saber también, y el doctor nos dirá si estamos en lo cierto, pertenece a una agrupación que se llama Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios. Él, junto a su equipo de trabajo, tienen una mirada distinta y bastante particular, diferente a la que nosotros como propio colegio hemos transmitido a partir de los 10 webinares anteriores a esta noche. Nos acompañan en el panel el doctor Mauricio Figueroa. Él es nuestro secretario general del Colegio de Médicos, también es médico especialista en medicina interna, y el doctor Pablo Marín, quien es médico especialista en cirugía cardiovascular y es nuestro secretario de extensión institucional y universitaria del Colegio de Médicos. Esta actividad se está transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y de nuestra plataforma Zoom Pro y va a quedar guardada en nuestra sección de videos en Facebook y va a ser guardada y compartida para ser revivida en diferido en nuestro canal de YouTube, Colegio de Médicos de Catamarca 2020, al cual invitamos a suscribirnos. Sin más presentaciones, doctor Mario, nuestra idea está planteada en el título. Más de 130 días de cuarentena en Argentina, con las flexibilizaciones que nosotros conocemos y en la realidad que hoy nos toca. ¿Cómo seguir en esta cuarentena hacia adelante según su mirada y la de su equipo de trabajo? Y la mirada desde su posición de lo actuado hasta ahora, dándole la impronta de este espacio, por supuesto, que es el de un colegio profesional. Muchas gracias, doctor Borini. Ha sido un placer conocerlo en esta antesala y en estos días de organización. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, Guillermo, por tu presentación. Muchísimas gracias por la presencia de Pablo y de Mauricio. Yo me siento medio provinciano porque he vivido 10 años de mis años médicos de asistencialismo, de asistencia profesional, en 4 provincias y en algún momento busqué Catamarca. Así que me fui al departamento de La Paz, observé la Sierra de Ancasti y ahí estaba en Icaño y dudé de si no me tenía que quedar, si no me podía quedar. Estábamos en familia en Icaño. Así que tengo este recuerdo de haber estado con ustedes cerca sin haber sabido en ese momento, pero con esta cercanía de tantos años en provincia y una de ellas a la cual me acerqué directamente.
La otra cosa que quiero tomar es esta importante referencia que hiciste, Guillermo, a epidemiólogos metadisciplinarios, que surge de la decepción que nosotros tuvimos de la falta de aplicación de ciencia en todo este desarrollo y de la falta de reacción de muchos estamentos científicos a la falta de ciencia. Entonces ahí advertimos que en forma de pares tenemos que encontrarnos con gente que ve el bosque, que advierte la realidad sin una formación disciplinaria científica o con una formación disciplinaria científica diferente. Y por eso que en ese grupo, que ya estamos cerca de 100, somos una minoría de médicos y una gran mayoría, una pléyade de compañeras y compañeros que están en la misma observación crítica de esta situación que nos sorprende a todos, tal vez como una de las pocas que nos ha sorprendido tanto en la vida. Porque yo no sé si nos ha sorprendido tanto en la vida una situación como esta, que te deja de lado a lo mejor algún evento tan importante como una guerra mundial, pero fuera de esos eventos tan importantes, por lo menos en lo local, donde esas guerras no nos han alcanzado, nosotros vivimos esta situación como una situación realmente extraordinaria, de la cual no podríamos salir igual, porque habríamos perdido todo. Tenemos que salir completamente diferentes, habiendo aprendido esto y sabiendo cosas concretas para hacer que sean convenientes para el conjunto de la sociedad y que impidan que se vuelvan a repetir situaciones como esta. Eso es un tema a conversar largamente en otros ámbitos, en otras reuniones, pero no nos puede dejar a nosotros en esta situación igual que como llegamos. La otra cosa que quería conversar es que quiero exponer poco y ser muy entrevistado por ustedes. Quiero que predominen las preguntas para estar seguro de que estoy conectado con las necesidades, los intereses, las dudas que ustedes tienen. Y en ese sentido me gustaría saber, y espero que en la reunión surja, cuántas personas de este colectivo que hoy están a mano de ustedes para escuchar o conocer, estarían en condiciones de decir, bueno, dudamos de esto que ha pasado, o estamos seguros de que toda esta política está muy bien, o no solamente dudamos, sino que además encontramos verdaderos escollos, verdaderas dificultades que nos llevan a pensar esto con verdadera perplejidad en un clima de búsqueda activa, de explicaciones a esto que ha pasado, que ha desbordado todo lo obvio desde mi punto de vista. Pero quisiera que con total sinceridad este colectivo que escucha diga, bueno, y nosotros tener una idea de cuántos de ustedes han podido resistir este aluvión que se llevó por delante todo y que nos impedía cualquier opinión porque nos criminalizaba decir, dudamos de esta política pública. Ah, pero entonces ustedes no quieren la salud. Se había encontrado un punto de discusión acerca de la salud que difiere completamente de otras políticas públicas referidas a instituciones, como si uno discutiera el futuro de YPF, donde uno puede discutir y no se plantea que uno esté atentando contra la población. Pero una discusión aquí era un atentado contra la población. Nosotros empezamos a escribir esto, varios del grupo, muy tempranamente, muy cerca de la cuarentena, en blogs muy pequeños, prácticamente con muy poco alcance. Ningún medio grande se hacía eco, los medios estaban alineados, las dirigencias sindicales, la dirigencia de organizaciones sociales, las instituciones, porque en las instituciones ponemos las 24 provincias en un fenómeno único alineadas. No se han alineado para firmar el Tratado Antitabáquico Mundial. Hay 7 que no firmaron. Sin embargo, esto las encontró las 24 alineadas. Es sorprendente, es sorprendente. Entonces, nos sorprendían algunas cosas que nos provocaron muchas dudas, como esta situación había ignorado la epidemiología, cómo esta situación había ignorado la inmunología, así de raso, y cómo esta situación había ignorado la responsabilidad personal y social de todos nosotros. Voy por partes. La epidemiología nunca toma decisiones en masa, jamás. La epidemiología sesga, la epidemiología fractura, fracciona, rompe la realidad porque la encuentra heterogénea. Y al encontrar heterogénea, nunca pone 24 jurisdicciones en la misma bolsa porque no lo están. Había 11 que tenían 5, 0 casos y 6, un caso.
Sin embargo, las 11 con las otras 13, las 24, del día 19 al día 20, pasaron una cuarentena absoluta. Era sorprendente, a mí me causó muchísima duda. Esto la epidemiología no lo hace. La otra cosa que hace la epidemiología es dividir por población. A veces lo que divide es el trabajo, a veces lo que divide es la educación, a veces lo que divide es el ingreso. Acá lo que dividía era la edad. Nosotros habíamos tenido una gran ayuda porque en el hemisferio norte nos habían enseñado que los que padecían más la enfermedad eran los mayores de 65 años, con mortalidad que arriba de los 75 llegaba al 90% o al 80%, una mortalidad muy alta. Pero en las edades menores la mortalidad era muy baja, tenía que haber comorbilidad. Así que nosotros vimos que tampoco se sesgaba a la población, no solamente no se sesgaba a las jurisdicciones, sino tampoco se sesgaba a la población, algo que la epidemiología siempre hace, porque se fija cuáles son las edades, el sexo, el trabajo, las costumbres, etcétera, que permiten saber por dónde va la atención y la prevención. Y la otra cosa que nos llamó la atención fue la que fue al mismo tiempo para todos, porque podría haber sido, bueno, empezamos por el AMBA, empezamos por Buenos Aires, y después vamos viendo. Y tomar medidas diferentes, a lo mejor en las provincias, fronteras sanitarias y esperar. No, acá todos juntos, todo lo mismo. Era una cosa increíble. La epidemiología borrada, todas las epidemiologías. La epidemiología tradicional, la epidemiología crítica, la epidemiología social, todas. Y la inmunología completamente ausente. Hasta que no haya vacuna no se va de nuevo a clases. Pero ¿cómo se puede? Eso es anticientífico. ¿Cómo se sabe que va a haber una vacuna? Con el VIH la buscamos hace años y no aparece. ¿A quién se le ocurre que los chicos no van a ir a clase en zonas rurales donde no había casos, donde no había nada que sugiriera el cierre de escuelas? Y resulta que no iban a ir a las escuelas rurales, un sufrimiento espantoso por los chicos no tener los compañeros, vivir en soledad. Esto nos llamaba mucho la atención. Pero además, el mismo ministro de Educación de la Nación, Nicolás Toro, está diciendo, hasta que no haya vacuna no se irá a clase. Era increíble que un ministro de Educación que no gobierna el tema de la salud, asegurando que en algún momento iba a haber una vacuna, que además tiene que ser efectiva, etcétera, etcétera. O sea, era una afirmación rara, rara. Así que todas estas cosas de la inmunología y de la epidemiología al tacho de basura, más la responsabilidad social tratada como si fuéramos muñecos tirados en un sótano y tolerando a nosotros esa situación. A mí lo que más me llamaba la atención también era que la gente lo tolerara, sin ninguna pregunta. Claro que era difícil reunirse, no se podía salir, uno quedaba expuesto a una medida como una causa penal, etcétera, etcétera, lo cual me sugería que estábamos en una cuarentena que no era de salud. Era una cuarentena rara, era una cuarentena con fuerza de seguridad, era una cuarentena obligatoria, una cuarentena coercitiva. Entonces uno miraba alrededor y veía países que no habían hecho eso y no les iba mal. Entonces, claro, la sorpresa aumentó. Entonces llegamos a escribir esto con muy poca difusión hasta que un poco la opinión popular fue cambiando, que decían 90% de la gente está preocupada por la salud. Y poco a poco 70%, 60% y ahora no sé si llega al 50%. Quiere decir que se fue produciendo en el ambiente social un clima propicio para avanzar con una opinión que fuera recogida por los medios. En realidad los medios, la obligación que tienen es plantear la duda. Tienen que llamar en este rincón y en este rincón. Entonces, un medio periodístico está tratando de que la gente tenga opciones para poder elegir aquel conocimiento, aquella práctica que lo acerca a su ideal. Pero acá era un discurso alineado. Nosotros sabemos que existe la pauta publicitaria, que los medios dependen de una cantidad de cosas, pero costaba creer que no hubiera un medio grande, independiente, que convocara una pluralidad. Así que bueno, sorprendidos por todas estas cosas, nosotros nos fuimos encontrando los que decíamos, acá hay preguntas por hacer, hay dudas por plantear, hay respuestas que no tienen por qué ser únicas. Y hay una secuencia que va de pregunta a respuesta, y no que te doy la respuesta, es la cuarentena, y después te fabrico la pregunta para justificarte la respuesta. Es un camino ilógico. Después también descubrimos que había una historia en esto, que en el año 2007, el ministro de Biodefensa de Bush
había dicho que en la próxima epidemia, él venía del SARS, en la próxima epidemia había que cuarentenar a todos. Roger Bencaya, se llama este señor, un hombre influyente con ese lugar, pero además con un conflicto de intereses gravísimo, porque él era el director del laboratorio Takeda en la producción de vacunas. Quiere decir que él, si cuarentena, impide la inmunidad, y con eso se necesita en algún momento, para salir del aislamiento, se necesita una inmunidad provocada por una vacuna. Había un conflicto de intereses muy grande. Y la OMS, que se pliega en el año 2009, cambiando la definición de pandemia y diciendo que la pandemia no necesita alta mortalidad. ¡Oh, sorpresa! Toda la vida se dijo que una pandemia tenía alta mortalidad. Y se saca la palabra alta mortalidad y queda pandemia, enfermedad en varios países de varios continentes. Así que ahora tendríamos 20 pandemias, tendríamos ahora. La pandemia de la depresión, primera que todas. La pandemia de la hipertensión, la pandemia de la obesidad. Incluso pandemias que no matan inmediatamente, como podría ser una infección aguda, estarían ubicadas como pandemias. Entonces, la pregunta obvia entonces es, bueno, ¿qué hacemos por las otras pandemias? Ya que esta nos entretiene tanto con esto, ¿qué hacemos con las otras pandemias? Y si esta pandemia va a causar el 2% de muertes, que es lo que se puede calcular, 1.200.000, 1.300.000, en 57 millones de muertes del mundo. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué hacemos por el otro 98%? No hacemos nada. No hacemos nada. En el caso argentino particularmente, nosotros nos planteábamos que durante años, de todo este siglo, 20 años, tuvimos una mortalidad infantil 3 veces superior a la mortalidad infantil de los países desarrollados. Nosotros tenemos 10 por 1000, los países desarrollados tienen 3 por 1000. No nos conmovió, durante 20 años no nos conmovió. Tenemos una mortalidad materna que es peor que la mortalidad infantil. Es 10 veces superior a la mortalidad de los países desarrollados, la mortalidad materna. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicimos en 20 años por la mortalidad materna? Que tienen medidas sencillas. No hicimos lo obvio. Entonces, ahora resulta que 20 años después, con una mortalidad que representa el 2% del total de muertes del mundo y el total de muertes de la Argentina, que no va a ser superior al 2%, estamos haciendo esto. Sorprendente. Sorprendente. Con esas dudas fuimos escribiendo. Hasta que ahora alcanzamos esta situación de poder conversar con ustedes con esta libertad, poder escucharnos, poder encontrar un ambiente de discusión donde hay pluralidad, nadie impone a nadie, yo no estoy imponiendo nada, yo es lo que pienso y lo digo, pero sé que hay otros que piensan algo completamente diferente, o dentro de distintas gamas hay distintas alternativas para explicar, y hay distintas alternativas para predecir lo que va a pasar, y hay distintas alternativas para atender esta cuestión. Todo eso está abierto. Lo curioso es que lo tengamos que abrir nosotros, los que dudamos, y no lo hayan abierto las dirigencias. La dirigencia fundamentalmente gubernamental, que ha constituido una comisión de expertos formada por gente que no tiene formación epidemiológica, ni demográfica, ni de ciencias sociales, ni de ciencias del ambiente. Entonces, si esto es una zoonosis, como han sido zoonosis el 70% de las epidemias hasta ahora de este siglo, entonces estamos con un tema ambiental a tratar en forma directa, específica. Nosotros no hemos tenido gente del derecho, no hemos tenido gente de la psicología social. Entonces, nos planteamos, ¿por qué esta atención en una comisión formada por personas que no tienen esa formación? En Uruguay tienen 3 personas que conducen el proceso y tienen 60 consultores que los llaman a medida de cada problema. No han inventado una cuarentena obligatoria, restrictiva, militarizada, punible. Y les ha ido muchísimo mejor. Ellos tienen 30 muertos en 3,5 millones de habitantes. O sea que tienen un muerto por millón. Nosotros tenemos 50 muertos por millón. No, ellos tienen 10, perdón. Son 30 muertos para 3 millones.
tienen 10 muertos por millón, nosotros estamos en 50. Y así hay múltiples ejemplos, así hay múltiples. También sé que hay contraejemplos, y que hay que estudiar cada contraejemplo. En cada contraejemplo uno encuentra la heterogeneidad, la explicación local. Así que uno podría hablar de Suecia, o podría hablar de Finlandia. Cada uno de ellos tiene su explicación local. Que si uno no la tiene en cuenta, a lo mejor mira el número estadístico y se sorprende, pero tiene una explicación que hay que conocerla. Bueno, yo quisiera parar acá para que ustedes pudieran dar lugar a estas preguntas que los compañeros asistentes y compañeras asistentes tienen, ustedes desde el colegio a lo mejor tienen preparado. No sé si mi voz se escucha bien, si hay que hacer alguna corrección. Está todo perfecto, Mario. Está todo perfecto. Me alegra mucho, Pablo. Un pequeño aporte, y desde un colegio donde tenemos especialistas en epidemiología, coincidiendo con lo que usted dice y ajustándonos a la definición de lo que es epidemiología, que es el estudio, digamos, de los determinantes de salud de una población, teniendo en cuenta 3 variables que son tiempo, lugar, persona, y la epidemiología utilizando fuentes que no es solamente la infectología, si se quiere. Entendemos el planteo, Mario, que tú haces, y entendiendo desde la definición de lo que es la epidemiología, también es cierto que cuesta creer, y es mucho de lo que se habla en los medios y inclusive en nuestros colegas y en la población general, que a menos casos, por allá el 19-20 de marzo, con 128 casos en todo el país, se decreta una cuarentena estricta, y hoy, según el reporte del Ministerio de Salud de la Nación de anoche, con 628.688 casos reportados, a menos casos, mayor rigidez de cuarentena, a más casos, más flexibilidad de cuarentena. Digamos, eso es una contradicción que abona a favor de la definición de epidemiología. Pero la excusa que se encuentra, o la respuesta, no la excusa, la respuesta, es la adecuación en este tiempo del sistema sanitario. ¿Qué hubiese pasado? Es el contraejemplo más general que tenemos para plantear. Si a nosotros los 61 casos que hoy tenemos en Catamarca se nos hubieran venido en abril sin la adecuación del sistema sanitario que hoy tenemos. Y otra cuestión que me transmiten algunos de nuestros médicos y del Departamento de La Paz, que fue referenciado al principio, es la preocupación a nivel nacional de las muertes de nuestros médicos y de nuestras enfermeras, aún con estas medidas, si no hubiese habido más muertes todavía, si otra hubiese sido la decisión. Ese es más que una pregunta, un planteo que hacemos. Sí, a ver, por ahora se me ocurren tres cuestiones. Una, que esta decadencia tiene décadas para nosotros. Tiene décadas. O sea, el Ministerio de Salud se crea en el año 48 y se produce una partición, porque el Ministerio de Salud se ocupa del sistema público. En ese momento todavía no estaba aunado en la regulación de la seguridad social y de la actividad privada. Se crea con ese desarrollo extraordinario que tuvo, pero al mismo tiempo las obras sociales se crean también con la obra social de Curtiembres, de Obreros de la Curtiembre, en el año 48. Esta obra social no contrata a los hospitales que brillaban en ese momento, recién construidos, lo más complejo que tenía la Argentina, sino que contratan efectores privados. Esto podría ser una proporción, nadie lo discute, pero cuando contratan al 100% de los contratados son efectores privados, es evidente que si el efector privado está en ese momento en un nivel de complejidad que hoy alcanzó, pero en ese momento no tenía, evidentemente nace un Ministerio de Salud y al lado una seguridad que se llama social, pero que no es social, es una seguridad privada.
desde el punto de vista de la contratación de los efectores. ¿Se podría haber hecho una situación de concordancia? Por supuesto. En muchos países concuerdan la seguridad social con el sistema público. Costa Rica sería un ejemplo, tal vez uno de los ejemplos más altos. Pero la pregunta es, ¿en qué lugar existe un sistema que se le llame seguridad social equivocadamente? Porque en realidad es un sistema de seguridad privada, con efectores privados que ahora sí tienen alta complejidad, pero en ese momento no la tenían. Entonces ahí se produce una división muy grande, que a mí me parece que no ha sido nunca zanjada. Y la verdad es que a nosotros nos siembra numerosas dudas la conducción, por un lado, del sistema público y por otro lado de la seguridad. Entonces nosotros tenemos un sistema que hace 70 años que no hace pie. Ahora, con un sistema que no hace pie, llegar a esta situación merecía una confesión de partes. Merecía decir, mire, nosotros recaudamos con la excusa de la salud, pero no lo hemos aplicado a la salud. Y llegamos a esta situación donde les tenemos que decir, háganse cargo ustedes. Los que pierdan el trabajo, que lo pierdan. Los que vivan hacinados, que vivan hacinados. Los que tengan que ir a poner un plato de comida en la mesa pidiendo por favor que se lo den, que lo hagan. Como dice ahora la Organización Mundial de la Salud. Pensar que la cuarentena iba a necesitar que la gente le pusieran un plato de comida en la mesa. Tarde piaste. O sea, se sabía que si había este grado de empobrecimiento llegábamos a esa situación. Quiere decir, esa sería la situación de bochorno a la cual nosotros desde el sistema nos exponíamos si recibíamos este caudal de pacientes sin estructuras, sin tecnología, sin normas, sin personal con elementos de protección adecuados, y hubiéramos pagado duramente con ese bochorno, ese desborde producido por una demanda que a lo mejor no es tan nueva, porque nosotros en muchísimas ocasiones hemos vivido colapsos del sistema, donde la gente no se ha podido atender en estaciones invernales, por ejemplo, por falta de establecimientos para la atención. O sea que tampoco era una novedad absoluta, pero se jugó a proteger al sistema y lamentablemente no se aceptó esto. Protegemos al sistema porque somos los responsables desde la conducción gubernamental de haberlos llevado a este estado y no tenemos más remedio que descargar en ustedes el gasto. La otra cosa que yo diría es que se internaron y se propende a la internación de pacientes leves en establecimientos, cuando en realidad los pacientes leves de un estado gripal se atienden en la casa. Más aún, si se los quiere obligar a salir de la casa, posiblemente se nieguen, porque dejan la casa desprotegida, porque están con su familia, porque la familia es una primera solución para muchísimos problemas de salud. Así que los casos leves, cuando se internan, a mí me llama muchísimo la atención. Claro que en Estados Unidos no me llama la atención, porque en Estados Unidos pagan $5.000 por la internación de cada COVID. Si el COVID va a terapia intensiva, pagan $13.000, y si el COVID, la persona con COVID es respirada, le pagan $30.000. Eso es un sistema como el de Estados Unidos. Pero acá, ¿cuál sería la justificación de esto? Es una justificación económica, indebida, la que yo estoy diciendo en Estados Unidos, en algún sentido, si es que no lo necesitan. Pero en Argentina, ¿cuál sería la indicación de internar a enfermos leves? Enfermos que tienen test positivos se han internado. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de eso? Y si contrae una enfermedad intrahospitalaria y después necesita terapia intensiva y congela una cama, pero lo hizo por haber sido internado leve. Eso también nos crea muchas dudas. Así que los elementos de protección personal, el personal precarizado que tenemos que en el Ministerio de Salud es 2/3. 2/3 del Ministerio de Salud de la Nación está precarizado. Ninguna palabra acerca de esto. Ninguna palabra. El personal de salud tiene que ir, correr ese riesgo, poner su vocación, su abnegación y sigue precarizado. Sin ninguna palabra acerca de este tema. Y los elementos de protección tardíos, incompletos, más la internación de los leves y la decadencia histórica del sistema de salud. Yo pondría esos 3 elementos como que produjeron un movimiento autodefensivo del gobierno que
en vez de defender la salud de la población o hacer una confesión de partes, se refugió en ayornar un poco el sistema. Cuando digo ayornar el sistema, no se puede ayornar el sistema, ¿eh? O sea, tenemos tecnología obsoleta, ustedes son también colegas, ustedes saben que tenemos un sistema, que en el sistema público está 25 años atrasado en tecnología. Tenemos 25 años de obsolescencia, hay que superar eso, ¿no? Tenemos un presupuesto lánguido, completamente. Pensemos que el Ministerio de Salud tiene el 5% del total del gasto de salud del país. ¿Cuánto puede influir un Ministerio de Salud que aporta un veinteavo por sí del gasto? Si además no regula, o regula poco, o lo alcanza este problema con deficiencias de regulación, las cuales tiene que salir apresuradamente, con 9 DNU, que son decretos de necesidad de urgencia. Entonces, bueno, no es solamente el problema presupuestario, es también el problema tecnológico, es el problema de personal. ¿Cómo se da vuelta a eso? De una manera cabal, ¿no? Mario, tengo Claro, tantas preguntas, tantas me preguntas. imagino, me imagino. Tengo tantas preguntas. ¿Esta es la primera pandemia donde no invitan a epidemiólogos? ¿Solo lo manejan infectólogos? Sería ¿O ustedes han sido así negados siempre? La primera epidemia que se conoce, que está escrita, no sabe que se escribe porque a partir de ahí se puede registrar. Mientras tanto, a lo mejor hubo otras. Pero la primera resolución de cuarentena fue con la lepra en el año 3200 años antes de Cristo. Y fue una decisión moral. Se atribuyó a la lepra un pecado. O sea, la caída de la nariz, de las orejas, se debía a la inmoralidad de los leprosos. Y se los aisló. O sea, la epidemiología todavía no había nacido. No, pero de las epidemias Después, de los últimos 30 años, digamos, claro, H1N1 y todo esto, ¿ustedes participaron SARS, en lo que se iba a hacer, ISAR, todo eso? ¿Ustedes participaron, hicieron equipos en conjunto con los infectólogos o siempre los dejaron a un lado? A mí me parece que la primera comisión de expertos se forma en esta epidemia. En la demás se consultaban los estamentos habituales ministeriales. No he conocido una comisión de expertos para el H1N1, no he conocido. Porque uno tiende a pensar de que lo que ha pasado acá, después de tanto que hemos escuchado en todo este tiempo, es que definitivamente para el 20 de marzo Argentina muchas cosas no estaba preparado para esto. No había los test suficientes, los elementos de protección suficientes y empezaron a venir los casos. Había a la postre pocos, porque había 100 y pico, a 160.000 que hay ahora era poco, pero me parece que lo más tremendo era que no estábamos preparados para nada, ni para un caso. Claro. Entonces en ese momento yo creo que ellos cierran para saber qué van a hacer. Yo creo que los test llegaron de manera masiva mucho después y se prepararon los equipos para que se hagan en el interior mucho después. Acá en Catamarca se preparó un hospital completo para COVID. O sea, yo creo que gran parte de lo que pasó, viéndolo retrospectivamente, es haber preparado el sistema para lo que vino ahora. Entonces, no estoy justificando, estoy haciendo retrospección solamente de lo que pasó. Era muy complicado. Hay muchas cosas que se hubieran hecho diferentes sin lugar a dudas. Si el virus entró por los aviones, habría que haber controlado mucho más los aviones antes que entrar al país. Acá se desesperó cuando ya había circulación comunitaria, o sea, pasamos de los aviones a los contactos estrechos, a la circulación comunitaria muy rápido. Entonces ahí ya la cosa se puso verdaderamente complicada. Y ya con circulación comunitaria en un país empobrecido, con una salud que todos conocemos los déficits
crónicos que tiene, me cuesta mucho pensar y reflexionar qué otra cosa se podía hacer, porque definitivamente no somos Suecia. Y los americanos, con toda la tecnología y la medicina increíble que ellos tienen 150.000 muertos. Entonces, y doy otro contraejemplo, con la misma cantidad de casos, un poco menos, un país como Francia, tiene 36.000 muertos y nosotros tenemos 3.000. Hay cosas que tal vez usted desde la epidemiología las puede explicar, pero son medias inexplicables de qué pasó acá. Y Aporto un dato, Mario, objetivo que puede ayudar a reabrir la discusión, que es un dato frío, numérico, no es una opinión. Eh, a esta altura y a horas de anoche, el Ministerio de Salud de la Nación notificó 2.790 casos importados, 51.060 casos en contactos estrechos de los 2.000 importados, pero casi 100.000 de circulación comunitaria. Eso también merece un análisis porque la contención de 2.700 importados a 100.000 de circulación comunitaria, pasando por 50.000 de contactos estrechos, también creo que es materia de análisis. Quizás evaluación durante el proceso, como estamos viviendo, a todos nos cueste un aprendizaje de ejemplos y contraejemplos, pero creo que tiene que ser un aprendizaje de lecciones aprendidas a futuro, como se dijo al principio, ¿no? ¿Me permiten? ¿Vos querés decir algo, Mauricio? Sí, sí, me permiten un poco la charla, Mario. Usted comienza diciendo del factor sorpresa de esta pandemia y cómo se deja de lado todas estas especialidades de la inmunología, la epidemiología, psicología, etcétera. Y digo, tal vez no sería como para leer todo esto que Pablo comenta, lo inexplicable a dónde terminan los casos leves que se internan cuando no debería ser así, cuando la OMS cambia varias veces de definiciones, desde justificar o no justificar el uso de un tapaboca, a, a no reconocer ciertos principios que para nosotros médicos eran nuestra Biblia, ¿verdad? La OMS ha perdido esa credibilidad. Y digo, cómo incorporar a todos estos actores en esta problemática. Me parece que la única explicación es que la sociedad era la que no estaba preparada. Es decir, yo veo que esto de la cuarentena, esté bien indicada o no, tiene una lectura hacia la sociedad de cómo ellos no la han respetado en cierta medida. Y si uno dice que cada uno sería más o menos como el responsable de la salud del otro, la hagamos bien o no la hagamos bien a la cuarentena, como sociedad no hemos tenido un comportamiento adecuado. Eso se ha ido comprobando en cada instancia donde yo le podría haber dado la oportunidad al asintomático o al oligosintomático de hacer su cuarentena en su casa, pero si la sociedad no incorporó o no tenía incorporado al momento cuál era su verdadero rol de protegerse en su casa y poder cerrar este circuito epidemiológico, al Estado o a las autoridades responsables tal vez no les quedaba otra que tenerlo en una institución. Es decir, las falencias que nosotros vemos en todos los estamentos tal vez tengan un fondo común que es como sociedad no estábamos preparadas. Ni los pacientes estaban preparados, ni los que los íbamos a tratar tampoco, y nuestro sistema de salud, como usted hizo bien el análisis, tampoco estaba preparado. A mí me causa esa interpretación inicial de tener una autocrítica, todos los actores de esta pandemia, desde el paciente que se enfermó, por qué se enfermó y cómo contagió, a quien dirige un poco esto. Usted hablaba de los medios de comunicación y yo veía que muchos medios se adherían a esto, pero actualmente hay un medio de comunicación, un monopolio, que maneja otro tipo de mirada y está visto como
la grieta que venimos viviendo en nuestro país hace mucho, como si esto fuera político. No está visto como esta mirada que nosotros tratamos de abordar ahora. Entonces, todo lo que sirve para construir a veces separa. Por otro lado, nos toman como antisistema o antiprotocolo o anti. Y es porque fallamos. Mauricio, no se te escucha. Ese es mi... Ahí está. Lo último, no se escuchó, parte. lo último. No, que ese es mi aporte, digo, en esta parte de la charla como interpretación a tantos puntos que se han tocado hasta el momento del factor sorpresa, que es la falta de preparación en un conjunto, no de algunos estamentos, de todos. A ver, Argentina es un país muy particular y todos lo conocemos. En Argentina uno cree que a los asintomáticos, que son normalmente jóvenes, uno puede decir quédate en tu casa y por ahí no tienen casa. Entonces, todo se mezcla y todo es muy complicado de extrapolarlo a las cosas que hay que hacerlas bien. Es muy complicado. Yo siempre tengo la teoría de que hubiera salido a la economía muchísimo más fácil hacer un hospital de campaña en Ezeiza y durante todo un mes todas las personas que llegaban, ponerlas en ese hospital de campaña y soparlas y ver y los curados y los sanos entraban a la Argentina y los enfermos se quedaban ahí. Hubiéramos ahorrado de todo, pero bueno, es fácil decirlo en julio, casi agosto, y era muy complicado decirlo en febrero, pero bueno, desde la Edad Media existieron los lugares para hacer cuarentena a los enfermos y a los sanos protegerlos de los enfermos. Doctor Mario. Bueno, lo que ustedes están diciendo es que hacen falta cambios dramáticos en la dirigencia gubernamental, sus políticas públicas, en el sistema de atención y en la sociedad en general. Yo saco esa conclusión. Ustedes han recorrido estos tres aspectos. Quiero ahora hacer algunas particularidades. La heterogeneidad. Esto comienza en el hemisferio norte. Nigeria tiene 200 millones de habitantes. No tiene casi muertos. ¿Por qué? Pues son toda gente joven. Uno podría buscar el porqué en la genética, en cuestiones ambientales, en la relación con los bichos, con el murciélago, pero en la epidemiología tiene que existir la inteligencia de poder partir la realidad justo en el punto en que divide la situación problemática de la situación no problemática. Y a mí me parece, arriesgando, que la explicación en Nigeria es que tiene una expectativa de vida de 54 años. Claro, es toda gente joven, población joven. Entonces, ¿qué enseñanza sacamos nosotros en Argentina? Sería la siguiente. Si yo tengo 4,5 millones de personas mayores de 65 años y tengo población vulnerable por obesidad, diabetes, etc., por consejo, por recomendación a la uruguaya, les digo, esto es lo que conviene. Tomo todas las medidas adecuadas al uso, comunicativas, inclusive las informáticas, inclusive las de geolocalización, no nominadas, sino anónimas, porque yo podría ubicar perfectamente que los enfermos están en los puntitos rojos, sus contactos son los anaranjados muy cercanos, y después los azules son población que no tiene síntomas. Yo podría geolocalizar anónimamente a través de medios tecnológicos hoy. Con todos esos medios, más o menos tecnológicos, más o menos encuesta, yo podría decir, tengo la necesidad de 4,5 millones, no, porque no todos viven en la capital federal, por la provincia de Buenos Aires, entonces tendría unos millones, más los vulnerables tendría 5 millones de personas, los otros 40 millones se contagian, porque, ¿qué pasa? El gobierno dice, aumentaron los contagios, y lo dice como alarma, y nosotros decimos, si aumentaron los contagios y no se enferman, se están protegiendo. ¿Qué le va a pasar al 90% de los contagiados? Y si no hay vulnerables en esos contagiados, va a haber pequeños casos, sin ningún tipo de asistencia
extrema, no van a ser la tormenta de citoquina, toda la cascada inflamatoria, la insuficiencia renal. Y nosotros vamos a tener población que se está inmunizando, sea con la inmunidad innata, sin anticuerpos, sea con la inmunidad celular, sin anticuerpos, sea con anticuerpos propios, y van a poder recibir perfectamente en un tiempo a la población que quedó en sus domicilios sin contagiarla. Esa es la idea general que la epidemiología podría plantear, no lo plantearon. Cierre de fronteras, todo el tema que ya hemos conversado, etcétera, etcétera. Entonces, Nigeria, no es que no aprendimos. Acá cuando se vino esto, se escuchaban voces de que no sabemos cómo tratar esto. Sí sabemos, porque esto comenzó en el hemisferio norte y nosotros ahora tenemos políticas públicas para el hemisferio sur que se pueden adaptar a lo que aprendimos. Pero actuamos como si no hubiéramos aprendido y nuestras políticas públicas agravaron la situación de los pobres. Habiendo comenzado por el hemisferio rico, sin afectar a Nigeria, país pobre, nosotros con nuestra política pública terminamos afectando a los pobres. Porque ¿dónde está el agua de las poblaciones que viven en el norte argentino? Sin agua, que son criollas, que son aborígenes, que con un pozo se arregla. Nadie se le ocurrió, no tienen agua, pero se les dice que tienen que higienizarse. ¿Se entiende? Entonces, hemos tomado políticas públicas que no son coherentes con la realidad esta que vos decís, este es un país complejo, que tiene... Bueno, esa diversidad no la pudimos mirar. La otra cosa que quería contar es Estados Unidos. Estados Unidos advirtió que se mezclan los muertos por, los muertos con y los muertos sin COVID. Entonces, ¿qué hizo? Dividió los estados, 5 estados, que tienen ausencia de cuarentena contra 45 estados que tuvieron cuarentenas más o menos restrictivas, más o menos que entran y salen. Son 50 estados. Los 5 estados son Dakota del Sur, Dakota del Norte, Nebraska, Iowa y Arkansas. Tomaron toda la mortalidad. La mortalidad le dio más baja significativamente en los estados sin cuarentena que contra los 45 estados con cuarentena. Está por explicar a qué se debe esa diferencia, pero llama la atención. Son los únicos 5 estados sin cuarentena de Estados Unidos. Tienen mucha menor mortalidad total, porque ellos desconfiaron de los registros, justamente a partir de que se paga por paciente con COVID. Entonces ahí dudaron. Ejemplo de Estados Unidos. El tema de la OMS. El tema de la OMS va más allá del país. La OMS se crea en el año también 48, financiada por países. ¿Hoy quién la financia? Los laboratorios farmacéuticos y la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Eso plantea un problema? Y sí, porque podría no coincidir los intereses empresarios con los intereses del bien general mundial. Si ya ese conflicto lo tenemos, evidentemente podemos escuchar opiniones, pero no podemos entregarle la conducción a través del financiamiento. La OMS tomó una conducta ambigua. Acepto lo que los países hagan y los apoyo. Quiere decir que aquel que cuarentenaba con gran estrictez recibía el apoyo de la OMS. Y aquel que no cuarentenaba recibía el apoyo de la OMS. Una respuesta ambigua. Ahora lo que está diciendo es, ojo, es muy difícil, está diciéndolo ahora, es muy difícil mantener cuarentenas estrictas en países pobres. Es muy difícil mantener cuarentenas domiciliarias en personas que viven hacinadas. Es muy difícil llevar un plato a la mesa en una cuarentena donde se perdió el trabajo. Hay que perder la dignidad un poco, o hay que aceptar que es lo que queda de dignidad y decirle a los hijos, me voy a buscar un plato de comida acá enfrente porque no tenemos para comer. Es difícil. Entonces la OMS ahora reconoce eso, cosas que las ciencias sociales no hubieran dicho de entrada. Las ciencias sociales hubieran dicho, ¿dónde está la población de 80 años que vive sola? ¿Dónde está la población de 80 años que vive acompañada? No se consultó, no se supo. Nosotros tenemos pocos muertos en las villas. Nos pasa como en Nigeria, porque la edad en las villas es bastante más baja que en la Recoleta, para poner un barrio de la capital, o que podría poner un barrio de Catamarca, que sea añoso.
Entonces, en la villa tenemos 300 muertos y tenemos 187 en los geriátricos. O sea que de los 2000 y pico de muertos que tenemos por COVID, no se han muerto fundamentalmente en las villas y los geriátricos. ¿Entiendes? Quiere decir que nosotros estamos en buenas condiciones para decir, podemos hacer un buen trabajo en las villas, que están menos expuestos que otras poblaciones añosas, y podemos hacer un buen trabajo en los geriátricos sin desalojarlos, porque eso desorienta y produce demencias o acelera la demencia de los ancianos, siempre que se pueda salvar el geriátrico con un compromiso con los dueños, sabiendo que con eso evitan problemas mayores y pongan las cosas en condiciones. Bueno, todo eso nosotros podemos estar preparados porque sabíamos lo que se venía. No era que ignorábamos, no era cierto que no sabemos qué hacer, esto es nuevo, vaya a saber cómo es el virus. No era así, ya sabíamos. La otra cosa que quiero referirme es a los testeos. Nosotros hemos tirado los testeos como si los tiráramos en un tacho de basura, porque hemos hecho testeos en poblaciones sin muestreo estadístico cierto, porque se podía hacer pocos testeos que sean representativos del total. Pero si a mí se me ocurre ir a la Plaza Constitución mañana y llevar 1500 test y decir 3 son positivos, ahí hemos no solamente la epidemiología, la inmunología, la participación social, sino hemos agarrado la estadística y hemos roto todos los libros. Porque los libros te dicen que vos tenés que hacer testeos donde hay un contexto epidemiológico, donde hay casos y donde hay contactos. Y ahí vas a obtener muchos positivos que te permiten cambiar la conducta, que te permiten hacer algo. Si vos en cambio te vas a la Plaza Constitución porque se te ocurrió esa mañana cuando se iba al Retiro, estoy hablando de Buenos Aires, o si te podrías ir a un lugar, a una plaza de Catamarca, ¿cuántos te van a dar positivos? Muy pocos. ¿En qué te cambia la conducta? Si a vos te sobraran test, tuvieras mucha plata y querés hacer la prevalencia total en el país, hace 45 millones de testeos y decís, bueno, el 20% tiene positivo. Bueno, si te sirve para algo, saber que esa prevalencia la puedes comparar en el tiempo contra sí mismo o contra otro país, hacelo. No era nuestro caso. Estamos en un nivel de testeos bajísimo comparado con otros países. Entonces tenemos que aprovechar muy bien los testeos. ¿Y cómo se aprovecha? Con el teorema de Bayes. Hay una persona, Bayes, inventó un teorema y ese teorema dice hay que hacer los test en los lugares donde están los casos. Es tan sencillo como eso, para poder aprovechar y cambiar la conducta activa de la política pública. Eso es el tema de los testeos. Y con respecto a las comparaciones, nosotros sabemos que las comparaciones se elige el término de comparación. Y acá se elige el término de comparación que nos conviene. Y eso no es bueno para la ciencia, no es científico. Decir que somos un éxito, como se dice en las conferencias de los gobernantes, no es cierto que sea un éxito la Argentina. Lo podemos demostrar así. 33 países hay en Latinoamérica, nosotros estamos puestos 13. El peor está puesto 1. Nos quedan 20 que están mejor que nosotros. Si nos comparamos con el mundo, estamos 66 sobre 215 países. El peor es el 1. Nos quedan 150 países que están mejor que nosotros. Comparémonos con todos, o comparémonos con términos de comparación válidos, y no hagamos esta elección sesgada que cualquiera te la ve. Me estás diciendo en la cara algo que yo me voy a dar cuenta. Te estás queriendo pasar, no me pases. Decime la verdad, no me digas esto. En una cuarentena que ha sido de las más estrictas del mundo. Entonces no es un éxito. Ni hablemos de las consecuencias, de las externalidades negativas, como llaman los economistas. O sea, las externalidades son aquellas cosas que nos van a ocurrir y que nadie va a pagar. Eso se llama externalidad, que pueden ser positivas, que el que recibe un beneficio no va a pagar por eso, entonces se usa una externalidad positiva, activa, que nadie va a pagar por quien ha sido dañado por esa externalidad. Bueno, y acá hay externalidades. Nosotros teníamos un gobierno que empeoró la pobreza, como el anterior gobierno, el de PRO, y la llevó a 39 puntos y medio. Pareció una barbaridad. Pareció una barbaridad. Ahora estamos en el 47.
Esa es una externalidad negativa gravísima, porque la pregunta obvia es ¿cuántos muertos y cuántos enfermos significa aumentar un punto de pobreza? Pero no llegamos ahí ya. A fin de año, según UNICEF, el 60% de los niños argentinos son pobres. Entonces, caramba, la cuarentena no es inocua. ¿Quién midió los efectos perjudiciales de la cuarentena? Esto que mismo ustedes han señalado. Se ha parado el sistema en buena medida y la gente que necesitaba atención no lo ha tenido. Nos hemos expuesto más de lo necesario a contraer nosotros la enfermedad, porque no había elementos de protección personal inmediatos, entonces, y completos y suficientes. Entonces, ¿quién se hace cargo de esa externalidad negativa? ¿Cuándo se va a saber? Y posiblemente, como hay que conciliar los datos de Catamarca con La Rioja, de Buenos Aires con la capital federal, hay que conciliar, porque se hace por residencia en la estadística, no por lugar de ocurrencia, porque podría ser que alguien migre el último día antes de morir, entonces se le carga a la otra provincia lo que en realidad es de la anterior. Esa conciliación dura un año en la DEIS, en la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud. Quiere decir que lo del 20 se va a saber bastante en diciembre del 21. Vamos a tardar. Y a todos los países les pasa igual, porque tienen que conciliar. La diferencia con los países es que tienen sistemas de registro diferentes que el nuestro, con lo cual la conciliación a lo mejor es imposible en algún punto. Y va a haber que hacer lo que hace Estados Unidos, muertos totales. Por ejemplo, Finlandia no registra un solo caso que le llegue del sistema privado. Solamente registra el público. Y por eso a Finlandia le va mucho mejor que Suecia. Habría que ver si se puede comparar. ¿Y Suecia qué hace? Si viene un positivo con test positivo, sin ningún síntoma, o sea, definición de caso, ninguna. ¿Qué le ponen? Causa de muerte, aunque sea una apendicitis aguda, COVID. Es una orden ministerial de los suecos. Entonces, ¿cómo se va a poder comparar Suecia con Finlandia? Uno que subregistra y el otro que sobreregistra. ¿Se entiende? Esto le pasa a todos los países. Noruega le fue mucho mejor que a Suecia. Está puesto como ejemplo. Acá en Argentina se usó mucho el ejemplo de Noruega. Noruega se reunieron el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Economía de Noruega y emitieron un documento que dice lo siguiente: estamos arrepentidos de la cuarentena que nos dio éxito. Jamás la deberíamos haber hecho. Fue un atentado contra la población. Tendríamos que haber recomendado. Esta cuarentena coercitiva obligatoria fue un atentado. Y la palabra que ponen, para terminar de asombrarse, es: hemos cometido un pecado. La palabra pecado está en el documento del Departamento de Salud Pública y de Economía de Noruega. Quiere decir que aquellos que se solazaban en Argentina diciendo, mira Noruega, que bien, nos queremos copiar. Bueno, no la copien. No la copien. No quieren, ellos no quieren. No vamos a hacer nunca más una cuarentena. Noruega. Búsquenlo, lo van a encontrar. Está perfectamente ubicable en las citas de los periódicos. Ese documento entrecomillado a la palabra pecado. O sea, con esto quiero decirles que hay ejemplos, contraejemplos, siguiendo esta situación que estamos conversando, que Pablo nombró los ejemplos y contraejemplos, que va a ser muy difícil limpiarlos, pero que alguna luz hay de que esto fue contra la ciencia, o sin ciencia. Entonces aparece Maquiavelo que nos dice, no le busquen a las decisiones políticas otros objetivos que los políticos. Hasta ese momento, las decisiones políticas tenían objetivos éticos, tenían objetivos, se suponía que el monarca, muy cerca de la iglesia, siempre tomaba decisiones iluminadas por un saber eterno. Pero ahí Maquiavelo aparece descubriendo que el príncipe quiere llegar a ser príncipe de cualquier manera. Y entonces él dice, pero se separa la política de la moral, se separa la política de la salud, se separa la política de los intereses sociales. La política lo que seguro va a tener como decisión política son objetivos políticos. ¿Y qué contesta Maquiavelo? ¿Y qué otro objetivo puede tener? No sé. Bueno, en esa situación estamos. ¿Cuáles son los objetivos? No, esto tiene seguro objetivos políticos, es una decisión política. Nadie toma una decisión política sin objetivos políticos. ¿Y los otros objetivos cuáles son? Nos merecemos entrar en ese universo de conocimiento. Pablo. Dale, decí, Guillermo.
No, quería transmitir dos cosas que se nos vienen planteando de forma recurrente en nuestras distintas actividades, que es algo de lo que acaba de referirse Mario, te acabas de referir, que es el costo de esta cuarentena, que quizás va a ser mensurado más adelante y no ahora. Cuando hicimos COVID y pediatría, nuestro presidente de la Sociedad de Pediatría de Catamarca planteó qué costo va a tener esto para la salud psicoemocional y social de nuestros niños. Nos plantea nuestra presidenta de la Sociedad de Medicina Interna de Catamarca el costo que tuvo esta cuarentena en relación a la, entre comillas, desatención o postergación de enfermedades crónicas no transmisibles en general y en Catamarca en particular. Y desde Córdoba, un gran amigo y reconocido cirujano, el doctor Paul Lada, nos transmite lo propio del costo que tuvo la postergación de la atención de cirugías o patologías quirúrgicas, entre ellas abdominales, que llegaron tarde a la consulta por esta cuarentena. Y agrego otra cosa más desde el Colegio de Médicos. El costo que ha tenido a nosotros como médicos en nuestra salud también psicológica, emocional, el miedo a vectorizar la enfermedad a nuestras familias y hasta el costo económico, porque todos sabemos que nuestras prestaciones médicas programadas y de patologías crónicas en estos 140 días se han venido abajo y eso también ha repercutido sobre nosotros, ¿no? Es decir, que ha habido un costo sobre la comunidad médica y también sobre nuestros pacientes y al respecto, y sobre los niños y también sobre nuestros viejos. Digamos que en nombre del resguardo hay muchas personas mayores de 60 años que sin tener comorbilidades han dejado sus trabajos y están confinadas. ¿Y qué opinión tienes, Mario, al respecto de todo este costo, desde lo infantil hasta lo gerontológico, pacientes y médicos? Mario. Sí, si yo tuviera que decir objetivos políticos obvios que a lo mejor han interesado más de lo que vos estás señalando, que de nosotros desde la salud no deberíamos permitirlo, pero que son objetivos políticos atendibles porque tienen otra racionalidad. Yo creo que los que están imbuidos de los objetivos políticos de esta situación defenderían tres cosas. Defenderían que se está fortaleciendo una figura presidencial, que eso era necesario por distintos motivos. La segunda cosa, que se ha colocado en la agenda un tema como el de la salud, que bien reconocen que estaba ausente en las políticas públicas de estos 20 años de este siglo y más también. Y la tercera cosa, como objetivo político que me parece como obvio, es que el Estado ha adquirido centralidad en la conducción de este proceso. Ahora, supongamos que nosotros concediéramos a la racionalidad política estos tres objetivos. Supongamos, ¿lo haríamos a costa de la salud? ¿Lo haríamos a costa del Estado de Derecho? ¿Lo haríamos a costa del reclamo social latente que está creciendo por motivos ajenos a la salud? Por ejemplo, la pérdida de ingresos, la pérdida de trabajo, el cierre de empresas. Eso tiene que ver con la salud. Nosotros, como profesionales de la salud, diríamos, esto no se mancha, esto es necesario, porque estamos hablando de la economía, no estamos hablando de la economía de Bungibor,
por todo lo respetable que sea. Estamos hablando de la economía doméstica, de la gente que tiene que ir a buscar un plato para ponerlo en la mesa de sus hijos, afuera de su casa, sin trabajar. Entonces, nosotros admitiríamos que los objetivos políticos, aún reconociendo que desde la estructura política se les puede dar un valor, esto del presidencialismo, justamente en el momento en que se está discutiendo si el presidencialismo sería mejor que otras figuras alternativas que reducen un poco la carga de presión sobre el presidencialismo y le dan a la estructura política una forma de llevar a cabo las políticas sin esa exposición tan grave que significa el presidencialismo. Pero supongamos que esa discusión no la diéramos. Supongamos que no diéramos ninguna discusión porque nos parece lógico que en la agenda se coloque la salud. Supongamos que concediéramos la centralidad del Estado en la política pública de salud. Nosotros estaríamos dispuestos a pagar los precios que hay que pagar con esta forma de instalar el PC, porque se puede instalar estas tres mismas cosas sin necesidad de apelar a esta política pública. Y es ahí donde nosotros advertimos que habría una diferencia entre política pública, que en los libros de sociología figura como que la política pública se juzga como expresión de una política social. Y nosotros vamos a discutir entonces con los cientistas sociales y les vamos a decir que no estamos de acuerdo, que la política pública es distinta que la política social, que puede ser una política pública antisocial. Eso inaugura un nuevo capítulo de discusión de las políticas públicas que ya dejan de ser sacrosantas, porque público se refiere al pueblo, entonces uno está decidido a aceptar que si se refiere al pueblo es buena, pero ahora hemos aprendido que no. Tal vez lo tendríamos que haber aprendido antes, pero ahora hemos aprendido claramente que no. Mario, Claro. y hablando un poco de un modelo antípoda, ¿cómo se explica el modelo Brasil o el modelo México? O yendo a esto de no incluir algunas otras ramas como la inmunología, en aquel comienzo, ¿cómo le fue a Inglaterra o buscando la inmunidad en rebaño? Cuando se trató de incluir otros modelos u otros esquemas, tampoco han sido buenos los resultados, o no son buenos. ¿Cómo explicamos esto? Sí, son estos ejemplos que hay que mirar uno por uno. Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos. A ellos les tocó comenzar. Ellos no tuvieron las enseñanzas que nosotros tuvimos. Tuvieron además heterogeneidad. La mortalidad, por ejemplo, en el norte de Italia es de 540 por millón, pero la mortalidad en Sicilia es igual que la nuestra, que la Argentina, 50 por millón. ¿Cuál sería la diferencia? Y en Bérgamo, en la provincia de Lombardía, existe un polo industrial. Y en ese polo industrial existe una medicina laboral que mandó a los obreros a trabajar con síntomas gripales. Por otra parte, ahí venían enfermos respiratorios y población muy añosa. Enfermos respiratorios por asbesto y otras cuestiones y población muy añosa. Entonces, cada país tiene como explicaciones que hay que buscar por lugar. Y hay explicaciones que no se tienen todavía. Pero si Suecia está por abajo de los logros de Noruega y de Finlandia, está muy por arriba, con su política permisiva, está muy por arriba de la mortalidad del Reino Unido y de España y de Italia. Así que, según el término de comparación que uno haga, se encuentra con que el que parece que está muy mal, está mucho mejor que otros. Suecia está mucho mejor que Italia, que España y que el Reino Unido, pero está peor que Noruega y Finlandia. Pero ya hemos explicado lo que pasó con Noruega y Finlandia. Y en Estados Unidos hemos visto que han querido generalizar porque no pueden. Ahora, también ha habido conductas displicentes que no han tomado nota de la gravedad de esto, como en Brasil. Entonces uno dice, bueno, eso es el otro extremo. ¿Nosotros nos tendríamos que comparar con ese extremo
o nos tendríamos que comparar con Costa Rica, o nos tendríamos que comparar con Haití, que es enormemente pobre y que tiene mucho menos muertos que nosotros por millón. Entonces, depende del término de comparación que se use y depende de cómo se analice la heterogeneidad dentro de cada país. Mario, vamos a tardar mucho tiempo en encontrar leyes generales para esto que plantea Pablo también, ¿no? Estas sorpresas que causan las comparaciones deben tener uno en ciencia siempre cree que va a encontrar alguna regularidad que de pronto te permite establecer una ley. En este momento estamos en medio de ejemplos y contraejemplos con muchas heterogeneidades nacionales, internacionales. Y entonces va a costar encontrar un hilo que nos dé mayor solvencia en las comparaciones que ustedes piden y que me parece una exigencia obvia. Pero ¿cómo la evitan los gobiernos? Se comparan con el peor. Nosotros no hagamos eso. Hagamos esto que estamos haciendo ahora. Traigamos todas estas dificultades de análisis, seamos realmente científicos, estudiemos y veamos cuál es el hilo conductor que nos permite encontrar la explicación de esto, el detalle de esto, la predicción de esto y qué hacemos con esto si hemos aprendido para que no vuelva a ocurrir y tengamos una sociedad, un gobierno y un sistema y un desarrollo internacional de este tema completamente diferente al que hemos tenido. Muy Sin breve, lugar a duda, Pablo, perdón, muy breve sí, para aclarar sí. mi pregunta. No era buscando un modelo totalmente opuesto a lo nuestro, plantearlo desde el lugar de que Brasil, también el Estado tuvo un rol central y preponderante. Digo, plantearlo desde cuál sería el equilibrio en buscar qué es lo que puede estar fallando acá como un extremo y en Brasil como el otro. Si los estados son en los dos lugares los ejes motorizadores de estas políticas. Por ejemplo, algunos países les conviene que suba la tasa y a otros les conviene que baje la tasa. Nosotros antes de ayer tuvimos 100 y pico de muertos. Hoy tenemos 21. O sea, para nosotros la pendiente, que es una medida de la estadística, es estable. Nos está avisando que no va a haber, si se mantienen las condiciones actuales, no va a haber ningún incremento exponencial. Por más que el ministro Goyán haya dicho, las balas nos pican cerca, lo dijo ayer, no es cierto que nosotros entendamos esto como el único discurso del gobierno, porque el gobierno, en la última reunión que tuvo, ha dicho que está apelando a la autorresponsabilidad social. O sea, estamos escuchando discursos contrapuestos. Uno nos dice que las balas pican cerca, el otro nos dice que estamos apelando a la autorresponsabilidad social y que se va a atender los requerimientos provinciales para saber cuáles son las nuevas autorizaciones de circulación. Entonces, estamos acercándonos a situaciones más adecuadas, pero al mismo tiempo sigue un discurso muy alarmista. Pedro Kahn decía, elijan entre la cuarentena, la terapia intensiva o la muerte. Es una falsa opción, yo no elijo ni la cuarentena, ni la terapia intensiva, ni la muerte. Ahora, el 12 de julio, recién habló de la inmunidad. Después de 4 meses donde no se hablaba de la inmunidad y estaremos encerrados hasta que haya vacuna, a partir del 12 de julio se escuchó decirle a la gente, vamos a tratar de salir de esta situación porque finalmente la inmunidad nos va a proteger, nos va a ayudar. O sea, nos están dando confianza porque ahora hay un 50% de personas preocupadas por la salud, no el 90%. Y vamos a salir de esta situación porque las encuestas no dan y para que la gente salga con una cierta confianza hay que decirle un discurso distinto al que se decía, ya no sirve el discurso alarmista. ¿Entiendes? Entonces estamos en un momento en que estamos escuchando dos discursos. Alguno de ellos va a terminar predominando en esta situación nueva que se está creando de salir de la cuarentena, ¿no? Pablo. Mario, yo tengo 200 preguntas que son reemplazadas por otras 200 a medida que pasa la charla, pero la que tengo ahora es más que una pregunta, es una observación. Y es una observación en una pregunta.
todo este tema de esta cuarentena tan prolongada en Argentina que no pasó en ningún lado, ¿para qué sirvió verdaderamente, además de para prepararnos de salud? Que eso yo creo que sirvió verdaderamente. Nos preparó para tener equipos de protección, para que se mueran, a pesar de todo, se muere personal de salud, pero para que se mueran menos que en otro lado y para poder testear. Pero este aplanamiento de curva, que es lo que estamos viendo, porque verdaderamente no estamos viendo un pico, estamos viendo una gran meseta de 5.500 a 6.000 casos todos los días hace ya 10 días y 120 muertos en la última semana. Estamos, digamos, en una meseta alta. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido esto y hubiéramos tenido el pico a lo Italia, a lo Francia, a lo España? Ya estaríamos, porque ellos fueron 45 días de desastre y después bajó y ahora están con un segundo brote, pero ellos están bastante en una vida bastante normal. Sin lugar a duda, los 3.000 muertos nos pegan en la cara. Son muy pocos con respecto a los 36.000 de Francia o de España. Pero esta meseta, ¿cuánto tiempo más va a durar? Y antes que contestes, Mario, yo te voy a dar otra cuestión. Catamarca tuvo 103 días de cero. Y todo el mundo estaba muy contento. Y nosotros sabíamos que cuando nos expusiéramos íbamos a tener casos. O si no teníamos ningún caso, íbamos a estar aislados del mundo verdaderamente y literalmente hasta la vacuna. El estar expuesto hace que haya un poco de inmunidad social. Verdaderamente este bicho nos va a hacer que durante 5 años ustedes, epidemiólogos, se diviertan mucho analizando todos estos datos. Pero, ¿qué hubiera preferido? ¿El pico o esta meseta tremenda que tenemos? Diciendo que los 3.000 muertos nos pegan en la cara, porque los 3.000 muertos son realmente muy pocos con 160.000 casos. Mario. Sí, primero que habría que diferenciar los que son casos de los que son test positivos. Acá se está engrosando la lista de casos con test positivos. Así que eso tampoco es una medida confiable. Respecto de la duración y la gravedad, Giuseppe Remusi, con un equipo italiano, evaluó la gravedad de los casos en Italia y comprueba esto que vos decís, que ya están en otra holgura en el tratamiento, en la atención de los pacientes. Se desplazó a Florida y observó lo mismo. La idea cuál es, de que la enfermedad se autoagota. Es clínico. ¿Qué dijo Jean-Luc Montagnier? Es un virus fusión de VIH con coronavirus. Cuando le preguntaron por qué, él, que es un filósofo de aquellos, además de ser un excelente biólogo y virólogo, dijo, y será para producir la vacuna del VIH, pícaramente, obviando todo lo que podría ser una conducta activa en la producción de una fusión tenebrosa. Quiere decir que le preguntaron después, ¿y qué se puede esperar de esa fusión? Nada, va a desaparecer porque es desarmónica, dijo. Ahora están evaluando los virólogos, y han salido publicaciones, de que el virus no va a llegar a la vacuna. La vacuna va a llegar tarde, lo cual preocupa, por supuesto, muchísimo a la industria de la vacunología, que el único amparo que tiene es que el Estado la financie con las pérdidas. Entonces, por el lado de la clínica, Giuseppe Remusi, por el lado de la virología, muchos referentes, yo podría citarle 20 referentes, algunos premios Nobel, que dicen que esto es un cuento chino, en buena medida. Y están prediciendo que de ninguna manera es esta explosión de casos, que cuando se habló de 40 millones ya se sabía que se estaba inflando y que no iba a haber 40 millones, iba a haber menos de 1 millón como hay ahora. Pero servía a ciertos intereses. Eso es lo que dicen 40 epidemiólogos que yo tengo acá citados de distintos países. He citado a este clínico para que se vea que la clínica puede tener una opinión general, como le hizo él en Italia y ahora en Florida, Giuseppe Remusi, o puede ser
desde la biología más laboratorial, como es la de Montagnier. Pero están los epidemiólogos, que dicen más o menos lo mismo, muchos de ellos, aunque por supuesto que hay epidemiólogos que disienten y son consecuentes con la política pública que se ha instalado en la mayoría de los países. ¿Quiere decir que la virulencia del germen estaría reduciéndose? ¿Quiere decir que la resistencia del huésped estaría aumentando? Esto es teoría epidémica pura. Primero se encuentran los virus más virulentos con la población más débil, mayores de 80 años, vulnerables, suficientemente no advertidos o insuficientemente advertidos. Ahí se produce una gran mortalidad. Poco a poco, los virus se suelen ir con los muertos. Entonces quedan los virus menos activos contra la población más resistente. Y en las epidemias se ve que va decayendo la gravedad de los casos. A nosotros nos dice que estamos en esa curva, en la pendiente, estable, que de ninguna manera hubo 100 casos, ahora hay 20. ¿Por qué hay 100 casos y después 20? Porque en los 100 casos hay casos de días anteriores que se registraron y se acumulan ahí. Los muertos que no se acumulan el día de 20 se van a acumular en los días siguientes. Quiere decir que no se puede tomar un día, como hace la necrofilia televisiva, y mostrarnos un muerto, 2 muertos, 20 muertos. No se puede hacer eso, porque en epidemiología se toman series, que se comparen con series. Incluso en mortalidad infantil se toman 3 años para poder decir que hubo un cambio de tendencia. En mortalidad materna se toman 3 años también. En otras no. El cambio de tendencia se advierte anualmente. Pero en esas dos se toman 3 años. Porque el cambio en el numerador de un muerto altera enormemente la tasa. Entonces se toman 3 años. ¿Qué tendríamos que hacer con el COVID? Y tendríamos que tomar una serie. No podríamos tomar día por día. ¿Se entiende? Por eso pasamos de 100 a 20. Y a nosotros la pendiente nos da estable. Estaríamos con a lo mejor algún aumento de casos en agosto y en septiembre esto está en una pendiente en baja. El pico se tiene que haber dado. De acá hasta septiembre se tiene que haber dado el pico. Eso es lo que nos da a nosotros. Independientemente de eso, hay voces que están permanentemente alertando que se viene, que se viene, que se viene. Pero hay ese doble discurso ya. Antes había uno solo, ahora hay un doble discurso. Esperemos que predomine el discurso de la calma y el discurso ajustado a los hechos, porque nadie quiere que calmen si no hay que calmarse, pero sí ajustado a los hechos. Después de 1 hora y media de conversación, y antes de ir redondeando nuestras ideas, permítanme transferirle o comentarle al doctor Borini algunos datos demográficos poblacionales de nuestra Catamarca. Según el censo del año 2010, la provincia de Catamarca tenía una población de 377.676 habitantes, y en ese mismo censo, según el INDEC, se proyectaba al 1 de julio del 2019 un crecimiento poblacional que estimaba la población de la provincia en 411.800 habitantes, Mario, que la verdad que la proyección ha sido bastante acertada porque es la población que hoy en la provincia tenemos. 411.000 habitantes, de los cuales se proyectó en aquel censo que 180.000 habitantes residen en nuestra ciudad capital, de donde estamos transmitiendo. Y fíjate vos, Mario, que según aquel censo, y traspolándolo a coronavirus, la franja de 65 años o más de la población asciende en Catamarca, según el censo 2010, a 29.000 personas. Creo que si tomamos estos datos epidemiológicos y demográficos brutos, no muy específicos, podemos tener alguna respuesta a la reacción refleja inicial que por ahí se fue modificando con el transcurso de la pandemia, en el sentido de que si considerábamos en nuestra Catamarca que el 5% de las personas que se contagian padecen una enfermedad grave, en Catamarca tendríamos que haber esperado 20.500 enfermos graves, que es el 5% de 411.000, 20.500 enfermos graves en la provincia,
o 9.000 enfermos graves en nuestra ciudad capital, o 1.400 enfermos graves mayores de 65 años. Y en marzo nuestro sistema sanitario, por los múltiples causales que se han expuesto acá, la verdad que no estaba preparado. Entonces, también creo que hay que ajustar algunas miradas a cuando uno por ahí, o quizás las autoridades sanitarias se dejaron llevar por la estadística numérica que veníamos teniendo desde el hemisferio norte. Es un aporte muy local de nuestra Catamarca, Mario. Muy útil para discutirlo, porque para discutirlo con sus pros y sus contras. Los pros sería, si nosotros sobreactuamos preventivamente, tratando de impedir el peor escenario, estamos en el planteo que vos haces. Ahora, ¿por qué hay que elegir el peor escenario? Podríamos elegir el mejor, o podríamos elegir un intermedio. Podríamos ir viendo. Si Catamarca tenía 0 casos durante bastante tiempo, nosotros podríamos haber tomado una solución a medio camino y no haber extremado esa situación, con el costo, las externalidades negativas que hemos señalado. Quiere decir, si yo tenía 411.000 habitantes en 2019 proyectados del censo 2010, y 29.000 de ellos eran mayores de 65 años, podría haber concentrado la atención en esos 29.000, haber sumado a lo mejor un 50% de vulnerables y tendría 40.000 personas con recomendación de guardar domicilio. 40.000 personas, 45.000 personas en 411.000, o sea, tendría 380.000, 390.000 circulando y creando inmunidad natural, con un riesgo que de ninguna manera es el de ir a parar a terapia con el 5% de esa población, de ninguna manera, y digamos, de acuerdo a lo que veníamos observando en las poblaciones jóvenes de otros países, donde sí la población que está más infectada, que ha sufrido el contagio, está en edades medias de la vida, pero no es la gente que sufre las enfermedades graves. Es la enfermedad, son personas que pasan gripes un poco más severas que las pueden gobernar en la casa. Entonces, ¿por qué elegimos el escenario peor? Esa sería la pregunta que yo haría a tu respuesta. Porque en general el pensamiento crítico actúa así, ¿no? Uno da una respuesta que parece que cierra y la única forma de abrirla es hacer una pregunta a esa respuesta. Y se vuelve a generar la inquietud, porque preguntare significa inquietar. Y respuesta tiene que ver con responso, morir. Entonces, si nosotros damos una sola respuesta, estamos cerca de no avanzar más. Tenemos que hacerle una pregunta a esa respuesta. Creo que la respuesta a tu repregunta es que quizás se hayan tomado a nivel global y local decisiones basadas en el peor escenario, que es algo que hemos escuchado también. También, es probable. Ahora, en teoría de escenario, en técnica de escenarios, que es una técnica para la prospectiva, se toman siempre 3 escenarios: el más negativo, el más positivo y el intermedio. La pregunta entonces, siguiendo, digamos, confirmando tu pregunta, es ¿por qué se tomó el peor escenario? Cuando a lo mejor se podía presumir que si tomábamos ese escenario teníamos que pagar los costos de esa elección. Lógico que si elegíamos el mejor y nos equivocábamos, teníamos que pagar los costos del mejor, equivocadamente. Hubo una opción política ahí. Es evidente que hubo una decisión política. Por eso tomamos a Maquiavelo cuando dice, cuando vean una decisión política, tienen objetivos políticos. No los busquen por favor. Y objetivos políticos que no tienen por qué ser declarados, que pueden ser herméticos, que cuesta mucho. Por eso cuando aparece información desclasificada, a veces aparece información desclasificada 30 años después, 20 años después. Mario, en relación a lo que estás hablando de escenarios y sacando la masacre económica que vive este país por la cuarentena, si se programó el peor escenario y el resultado al 30 de julio son 3.000 muertos, ¿no es un buen resultado? Si vos no costás las externalidades negativas, puede ser. No, sacando lo económico, el desastre económico que tenemos, hablando de vidas. Sí, hablando de vidas también. De 35.000 muertos
a 3.000. ¿No es un buen resultado? Tendría varias respuestas. Primero, hay países que con mucha menos restricción lograron lo mismo o mejor. Ya esa es una respuesta. Hemos pagado muy caro llegar a ese supuesto éxito. Sí, hay que ver el final de la historia, siempre. Sí, la Pero segunda bueno, pregunta, la otra es esta que vos estás regalándome, que es hay que ver el final. Hay que ver el bien, el cartelito bien de las películas, el cartelito final. La otra sería las externalidades negativas de la salud, no fuera de la salud. De la salud. ¿Cuánto vale en salud 1% más de pobreza? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valen enfermedades desatendidas? Operaciones postergadas, diagnósticos no hechos, diagnósticos tardíos, internaciones que se van a producir, que no se hubieran producido porque eran tratamientos ambulatorios y que van a llegar a la urgencia de internación. Enfermos que van a morir antes de la fecha que hubieran muerto. Años de vida perdidos por distintas causas en poblaciones que con enfermedades crónicas que las iban llevando han dejado de atenderlas. Una atención elemental que no se ha dado, desde lo dental hasta lo psicológico, hasta lo mental, hasta lo físico. Eso no está medido. Yo no compro un escenario negativo sin ver cuáles son los efectos de ese escenario negativo en comparación con el error de elegir un escenario positivo. Y finalmente existen escenarios porque vos lo podés ir cambiando. Vos elegís el escenario negativo, apenas te diste cuenta que te pasaste, retrocedés. O sea, hay una flexibilidad que aquí no hubo. Elegiste el escenario negativo, tenía 120 casos, 3 muertos. Pusiste fronteras internas, pusiste fronteras externas, tenés la situación controlada, salvo 4 provincias: Río Negro, Cava, provincia de Buenos Aires, Chaco. Y bueno, en la demás flexibilizás, pero no ahora, no hace 2 meses, flexibilizás a la semana. Tenés un timing ahí en contacto con los estados federales y vas adecuando. Y los chicos a la escuela, las escuelas rurales funcionando, los trabajadores que son monotributistas, etcétera, no tienen que pasar por ir a un lugar donde le regalen la comida. Mario. Solo que se han pagado costos psicológicos y de todo tipo que uno no los ha, que no se han tenido en cuenta. Por eso que vos me estás diciendo, bueno, a cambio de una medida exagerada, nos quedamos con el éxito y eso nos conforma. Y bueno, depende, si a vos eso te conforma, yo acepto tu punto de vista. Simplemente tenemos 2 puntos de vista diferentes. Que eso es lo que tendríamos que haber nosotros tenido de entrada, la posibilidad de evaluar. Exactamente. Lo que está diciendo, exactamente. Entre gente que defiende una conducta, porque dice acá la vida vale tanto que sacrificamos todo lo demás, y creemos que la vida es esto, la cuarentena es vida, y otros que dicen, mirá, pará. Entonces tendríamos que haber tenido una pluralidad en un Estado que se dice democrático, que no la hemos tenido. Mario, yo creo que el pecado original... Yo creo que el pecado original es tal vez haber visto la cosa desde una sola perspectiva. Tenemos casi 2 horas de esto y yo seguiría hablando 1 hora más, pero yo creo que como para empezar a cerrar, es extraordinaria esta nueva visión que empezó desde esa carta que ustedes hicieron, que fue un puñetazo en la mesa, que abrió los ojos a todo el mundo que por ahí había otra verdad, y desde el derrumbe económico, sin lugar a dudas, que nos demostró que esto era muy tremendo lo que está pasando. Yo creo que las conclusiones van a ser por muchos años analizadas, que ustedes se van a divertir muchos años analizando todas estas cosas, y nosotros como médicos rasos vamos a leer todo lo que ustedes hagan y por ahí nos va a esclarecer mucho las dudas que tenemos actualmente. Mauricio, ¿querés cerrar vos? Sí, comentar esto.
que tal vez justo se tocó en el último momento, que es esto de la elección de los escenarios, y uno como el rol de médico que nos toca muchas veces ser el protector de la salud, a veces elige el peor escenario como para tomar los recaudos, vamos a decir, al dar un tratamiento, ¿verdad? Y leo como conclusión, y no sé si es la correcta, Mario, es que tal vez lo que faltó fue la flexibilidad, porque si la cuarentena fue tan costosa o es tan costosa, que no es inocua como usted mencionó, tal vez lo que faltó es la flexibilidad. No creo que pase siempre por elegir un escenario intermedio al comienzo, porque teníamos una sociedad y un equipo de salud mal preparado, y con lo visto en España y en Italia, me parece que por eso elegimos el peor escenario. Pero bueno, con el transcurso del tiempo no se flexibilizó, no se tuvo en cuenta los otros puntos. Y lo que no me cierra es, ya desde lo médico, cómo abordar este virus que tal vez no ha tenido un comportamiento más letal que las muertes por neumonía anuales o las muertes por gripe anuales, pero en Inglaterra no funcionó el intento de inmunidad en rebaño y pues no se sabe cómo abordarlo. Vamos, huésped versus medio ambiente, no lo supimos enfocar. Mario, No sé si ahí, Mario. no sé si ahí, Mauricio, hubo el distanciamiento físico, mal llamado social, que hubiera a lo mejor evitado esta difusión. Hay temas que nosotros no conocemos de los países en cuanto a elementos básicos como el distanciamiento físico, el lavado de manos, etc. Así que yo creo que muchas cosas tenemos como que suspender el juicio hasta que haya una información más consistente. ¿Sí, Pablo? Hay una cosa antes que terminemos que lo quiero, por ahí no conoce de nuestra realidad local. En Catamarca es el día 20 de marzo, acá por ley, decreto del gobernador, hubo que usar tapabocas. Y nosotros fuimos muy estrictos en ese tipo de cosas. Y lo que se vio, vuelvo a repetir, me puedo estar equivocando, es que los 61 casos que tenemos nosotros hasta ahora, de los 60, ningún caso fue grave, toco madera, como dicen los chicos. Tal vez sea por un tema de la exposición viral, que eso va a ser tremendamente difícil de comprobar, pero se han muerto médicos, enfermeros que han estado en contacto con pacientes graves, que no deberían haberse muerto por la edad ni por la patología que tenían. Y acá hubo muchos casos, o la mayoría de los casos, que fueron leves a moderados. Ninguno requirió de asistencia respiratoria y eso. Y hay rápidamente, en menos de 15 días, más de la mitad recuperados, con ya PCR negativa. Todas estas cosas llaman mucho la atención y debe ser por un tema de exposición viral. Pero bueno, vuelvo a repetir, tenemos 2 horas y yo creo que hay mucho para hablar más todavía. Tal vez haya que hacer otro seminario más. Le doy a Guillermo para que, a ver si lo convenzo de que hagamos una segunda parte de esto, porque tenemos mucho más todavía para discutir. Guillermo. A mí no me tenés que convencer, Pablo, al que tenemos que convencer es a Mario. Así que queda abierta la Yo invitación tengo que para... decir fácil. Bueno, queda Ni abierta la hablar, ni invitación. hablar, ni hablar que hay 50 preguntas, hay muchísima gente Sí. expresándose, hay pediatras que están diciendo el trastorno tremendo que le fue a los niños, a los adolescentes, a la escuela secundaria, a médicos clínicos que nos ponen todo el desastre que hubo en la salud más allá del COVID. Hay muchísimas preguntas que hay que analizar, gente que ha explicado totalmente lo que ha pasado en Estados Unidos, en Brasil. Realmente yo trato de mirotear las preguntas porque me parecen todas muy interesantes, pero son todas para contestar. Pero no lo podemos hacer, llevamos 2 horas, merecemos repetir esto. Guillermo, perdón. Eh, sí, yo al respecto aprovecho la oportunidad de la gran cantidad de espectadores que tenemos, si me permitís, Mario,
para invitarlos al viernes a las 12:30 a nuestro próximo webinar de inmunología, para tratar la ventana o la luz de esperanza que vamos teniendo, porque con nuestros webinares empezamos de la situación particular en Argentina en aquel mes de marzo a la particular de hoy. Vamos a tratar inmunología, vacunas, suero hiperinmune, y aféresis o plasmaféresis de recuperados, con el profesor Jorge Hefner, el doctor Oscar Torres, presidente de la Sociedad Argentina de Hemoterapia y Terapia Celular e Inmunohematología, y el doctor Hefner, doctor en bioquímica, investigador del CONICET y titular de cátedra de inmunología de la UBA, junto a nuestro director del Banco de Sangre, el doctor Bepre. Así que invito a nuestros asistentes a esta actividad a que nos acompañen el viernes para tener esta otra mirada. Dicho esto y agradeciendo a Mario, quiero resaltar un común denominador después de haber transcurrido 11 actividades como esta, que en todo se ha dicho. Todos queremos salir de esto mejores, y lo dijo Mario al principio, y con vida, que no es menor, desde nuestro lugar y la población también. Y creo que esto nos renueva el desafío para tomarlo como una oportunidad de crecimiento, para que en los hábitos poblacionales, en educación sanitaria, educación para la salud, cambien, evolucionemos como sociedad y crezcamos, y quizás los que tenemos por hoy alguna posibilidad dirigencial, aprendamos que las dirigencias o las conducciones, como también se ha planteado en este y en todos los webinares anteriores, tienen que ser conducciones plurales, conducciones flexibles, conducciones interinstitucionales y conducciones, ¿por qué no?, colegiadas, que inicien de una manera, pero no terminen siempre de la misma manera, y este ejercicio de dirigencia por escenarios, y no mirando siempre el peor escenario, me parece que es sumamente productivo como conclusión para transmitir desde el colegio profesional. Otra cosa que me gustaría hacer es remontarme al significado de una palabra. Después de escuchar atentamente todas las ponencias y las preguntas, se me vino a la mente la palabra dilema. Y el dilema es una situación difícil, es una situación comprometida, es una situación que para tener posibilidades de resolución no tiene una sola opción resolutiva, tiene varias opciones resolutivas, pero con la característica de que varias de las opciones para resolver la situación que es difícil o comprometida pueden ser igualmente buenas o igualmente malas. Y creo que esto nos va dejando un halo de aprendizaje y nos va por lo menos permitiendo dejar esta sensación que al menos en lo personal tengo de satisfacción, que hemos podido cumplir como colegio de médicos, que es plantear ante una situación al menos dos posibilidades resolutivas. El tiempo dirá si igualmente buenas o igualmente malas. Esto es lo que se me ocurría para cerrar. Mario, si tienes algo para agregar, yo agradezco profundamente tu participación, la de mis compañeros de consejo directivo, que han trabajado mucho para este y todos los webinars, para los que no están presentes pero nos están viendo de nuestro consejo directivo, y para nuestros espectadores. Un saludo a todos y te cedo la última palabra, Mario. Y yo estoy muy contento con el clima de libertad que ustedes han instalado, que llevan a cabo en el colegio. No se ven colegios con esta actividad que ustedes hacen, que me parece fantástica para todos los asociados, que me parece que trasciende al colegio de una manera extraordinaria, que ayuda para que la gente a través del colegio acceda a un conocimiento que tiene que ser universal, que tiene que ser general. Y les quería comentar que el dilema vendría a cuenta, desde mi punto de vista, y por eso lo usé, a lo siguiente. Entonces, sería que uno frente al futuro, frente a los escenarios, puede plantearse un conformismo, que es un conformismo optimista.
La otra posibilidad es que uno tenga un pesimismo. La otra posibilidad es que uno tenga un conformismo resignado. Y la otra posibilidad es que uno tenga un dilema. El dilema nos aleja de la posibilidad de ser optimistas y entonces acusados de tener información falsa pero positiva, de ser pesimistas pero tener información falsa pero negativa, y nos acerca a la posibilidad de evaluar críticamente la información y tomar de acá, como hacía Pandora. Ahí está la caja de Pandora. Saco la tristeza, saco la alegría. Entonces, ponderar distintos aspectos es propio del dilema. No es ni del optimismo, no es del conformismo resignado, ni es del pesimismo. Entonces ahí venía lo del dilema. Y finalmente, haciendo un abuso tal vez de mis compañeros, que son estos 100 compañeros por los cuales siento tanta pertenencia, yo les diría que si tienen tantas preguntas y que es tan interesante acceder a ellas, los compañeros que están trabajando todo el día, porque ese WhatsApp que hay entre compañeros no para nunca, son las 3 de la mañana y están intercambiando, sería interesante, si a ustedes les parece, alcanzar esas preguntas y que intercambiemos preguntas con respuestas a partir del grupo de los 100, tratando de ver si nosotros podemos, entre todos, iluminar este campo tan oscuro que se ha producido en nuestras vidas con estos temas. Si ustedes estuvieran de acuerdo, solamente habría que llegar las preguntas, y hay distintos grupos de gente trabajando en distintos temas, y bueno, si eso les parece conveniente, la interacción no terminaría acá, sino que seguiría, pero eso los dejo a opción de ustedes. Y por supuesto que el llamado nuestro es a la conciencia social. Hemos visto una sociedad tan arrodillada que todo lo demás, las políticas públicas, etcétera, etcétera, a las cuales nos hemos referido, quedan subsidiarias de esta posibilidad de crecer en la conciencia, de tener una conciencia nueva. Y eso es un voto que nosotros hacemos para no salir de acá como llegamos. Si no, no habríamos ganado nada. Así que bueno, yo los saludo, les agradezco enormemente. Este tiempo para mí ha sido de mucha felicidad. A mí me pone muy feliz el conversar, el compartir, el escuchar, el no poder responder a veces, el plantear dudas, el recibir dudas. Así que el aplauso mío es para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Chao, Mario. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao, Guillermo. Chao, Pablo. Chao, Mauricio. Gracias a todos. Adiós.